Terminó, amigos, la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, y lo hizo por todo lo grande, como no podía ser de otra manera, poniéndole la chapela de campeón a Jonas Vingegaard, que no solo ha ganado con solvencia, sino que además nos ha ofrecido un formidable recital en la última etapa, como tienen que hacer los campeones, poniendo el broche de oro y demostrando que son los mejores sin necesidad de ir a apurar las bonificaciones o detalles menores, ¿no? Ha sido otra vez el ataque como mejor arma defensiva, lo que ha utilizado Vingegaard para ganar la etapa, para conseguir la victoria absoluta y para dejar lejos a todos los rivales que parecían ponerle en algún apuro o dificultad. Pero también tengo yo la sensación de que ha sido la necesidad íntima que tenía de manifestarle y demostrarle no sé a quién que él también tiene un lugar en el Olimpo de los dioses. Que en estos últimos tiempos se había hablado de la grandeza de Pogačar, de las gestas y de la progresión y del futuro de Remco Evenepoel, del potencial descomunal de los Van der Poel, de Van Aert y demás extraterrestres del ciclismo actual. Él sí, en su condición de vencedor del Tour de Francia, de haber hecho segundo el año anterior también, está considerado uno de los grandes del pelotón, pero a lo mejor en un peldaño un poquito más bajo, como más mortal, como más terrenal. Y no sé si eso ha tenido algo que ver en su quehacer, digamos, casi cotidiano en esta vuelta al País Vasco y sobre todo en su exhibición del último día. Era una etapa bonita y resultó una etapa enormemente atractiva, que lo podía haber sido más de no ser por la superioridad enorme mostrada por el vikingo, por el jinete pálido, ¿no?, que ganó pegando un recital atacando a 28 kilómetros de meta cuando estábamos todos expectantes por ver lo que podía ocurrir en el desenlace de una etapa, insisto, bonita. No hace falta terminar arriba. Bueno, decíamos, a fuer de ser honestos y sinceros, ¿no?, decíamos que la carrera siempre parece presentar más alternativas cuando hay un dominador, si desde el último puerto hasta la línea de meta se pueden suceder puertecitos, dificultades. En resumidas cuentas, pues intentar imaginar un escenario en el que después de haber coronado la subida de Izua, que es Arrate, haberse encontrado Vingegaard con 7-8 de los rivales a muy pocos segundos en la clasificación general y a ver cómo se aguantaban ahí los caballos, ¿no? Ese escenario hipotético nos hacía presumir que en muchas ocasiones es más interesante una etapa que acaba abajo, a pesar de las quejas de Rigo, ¿no? Cuando la etapa acaba en un puerto importante, pues generalmente el más poderoso de la carrera termina imponiendo su ley. Bueno, también acabando para abajo la ha impuesto, y de qué manera. Pero claro, es verdad que lo ha hecho atacando en las más duras rampas de Arrate y demostrando que estaba un punto o dos incluso por encima de los rivales, porque hoy no fue el mejor día de Mikel Landa, ¿no?, que era el único que le había aguantado un poco el paso en las etapas precedentes. Hoy lo intentó Enric Mas, pero también le faltó ese puntito para estar con un hombre que efectivamente bien puede presumir de pertenecer a ese pabellón de los ilustres, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco la reflexión que se puede hacer a priori, ¿no? La reflexión en el sentido de que Vingegaard es el mejor, está fuera de toda duda, pero que sí, que tiene derecho a figurar en esa familia de ilustres que nos están provocando tantas emociones esta temporada. Ahora, que lo tenía que demostrar, pues no lo sé. Realmente solo en su foro interno sabrá si el movimiento valiente, agresivo y arriesgado que efectúa a 26 kilómetros de meta solo tenía como objetivo defenderse con un buen ataque o también confirmarle al mundo entero que él es un grande. Prefiero pensar que también algo tuvo que ver lo segundo, porque eso le hace todavía mayor grandeza, le da mayor nivel a la demostración formidable del vikingo, del jinete pálido. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que ocurrió en la etapa? Pues ocurrió un poco lo que vislumbrábamos o lo que comentábamos, ¿no? Que Jumbo podía tener dificultades porque no han rendido a buen nivel esta vuelta, y sin embargo jugó estratégicamente metiendo en la fuga en la que estaba otra vez Esteban Chaves, Guerreiro y compañía, metiendo a dos hombres, nada menos que Crosswick y Attila Valter, dos corredores de enormes garantías que no están andando tan bien como se presume, pero que yendo por delante obligaron a Bahrein a trabajar, porque allí metió cada uno, la mayoría de los equipos metieron un representante, pero Bahrein no. Y claro, es verdad que en ese momento faltaban todavía 80 kilómetros para la línea de meta, con mucho recorrido por delante. Planteábamos en la retransmisión un interrogante por ponerle morbo, ¿no? ¿Y si Bahrein de repente dice yo no? A ver si Jumbo es capaz de fiárselo todo a Attila Valter, ¿no?, que era el mejor emplazado en la clasificación general. O por el contrario,
tienen que dejar de trabajar arriba porque la garantía de Vingegaard es muy superior, ¿no? Quiero decir que el hecho de que Jumbo hubiera metido 2 corredores por delante no era tanta garantía, era un riesgo, pero evidentemente era una ventaja. La ventaja que pudo aprovechar incluso Vingegaard para recibir in extremis, cuando ya se produjo su ataque, el pequeño auxilio primero de Crosswick y luego del campeón húngaro. Pero bueno, tanto daba. Al final parecía bastante condenada esa fuga y solo la estrategia de tener hombres por delante generaba una cierta expectación, un cierto clímax. Al final, insistimos, ¿no? Cuando hay piernas, cuando hay cabeza, tiene que haber piernas, porque si no tampoco sirve. La mejor defensa es un buen ataque. Llegó Izua y allí arrancó Jonas Vingegaard. El único que lo aguantó en primera instancia fue Enric Mas, pero Mikel Landa no podía mantener su paso, Mas terminó cediendo de inmediato y allí ya lo que podía haber sido un riesgo enorme se difuminó en un instante. Porque decíamos, o pensaba yo al menos, a ver, a 28 kilómetros de meta, atacas quedando 26 desde la cumbre de Isú hasta Eibar, y si por detrás se juntan 3 o 4 corredores que tienen interés común, llamemos Landa, llamemos Mas, llamemos Izagirre, el interés común de la gente que peleaba por el podio y que podía mejorar las posiciones de los que estaban allí, de Godí, de Esquilmós, de Sobrero, que no estaban ofreciendo mucha fiabilidad. Ese escenario hubiera sido bonito de ver, pero no se dio, porque al final, cuando alguien ataca y demuestra que es superior, los rivales generalmente empiezan a marcarse y empiezan a pensar en la segunda plaza, en los puestos de podio, y fue exactamente lo que ocurrió, que por allí se juntaron Enric Mas, que tenía a Guerreiro por delante, se juntó Mikel Landa, y al final terminaron entrando Godí, terminó entrando el resto de los corredores para configurar un grupo de 10 ciclistas que lo único que hacían era vigilarse, porque entre los 10 había 6 o 7 segundos y Guita estaba allí también como seria amenaza. Solo las bonificaciones les podían dar el podio en el octavo clasificado, con eso está dicho absolutamente todo. Claro, empezaron a marcarse, empezaron a pensar en la segunda plaza, Vingegaard con piernas, después de haber demostrado cabeza, con piernas llegó a meterles minuto y medio y al final llegó con algo menos de un minuto de ventaja, pero demostrando que estaba muy por encima del resto de los contrincantes que en efecto se limitaron a pelear por el podio. Y la sorpresa o el atractivo de los últimos kilómetros estaba precisamente en algo que yo no recuerdo nunca, en una vuelta de una semana tampoco, que hubiera 6 o 7 corredores que podían aspirar al podio solo por la bonificación, y no por la bonificación de vencedor de etapa. 6 segundos le bastaban a mucha gente para meterse en el podio. ¿Por qué? Pues porque no venía Esquilmós, porque no venía Sobrero, que eran tercero y quinto en la clasificación general, y en resumidas cuentas porque había muy pocos segundos entre los mejores, ¿no? Ese final pues fue favorable a Jon Izagirre, porque Godí, que era el que mejor lo podía haber defendido, tiene una cierta punta de velocidad, vino toda la jornada en crisis, enganchando por detrás, no se le veía solvente. El problema para Izagirre podía estar en que Higuita, hombre rápido, consiguiera los segundos de bonificación. Atacó Jamie Knox, llegando a meta. Knox estaba 10º, creo que era en la general, y solo necesitaba 10 segundos para ponerse tercero. 10 segundos más la bonificación de segundo clasificado. Bueno, ganó el sprint Izagirre para ser tercero y esos 4 segundos de bonificación le valieron para saltar 3 plazas y colocarse tercero en la clasificación general. Fue un final emocionante, pero claro, un poquito lejos de la expectativa que podíamos haber tenido de ver una batalla entre el resto de los hombres y Jonas Vingegaard. Nos quedamos sin ella. ¿Por qué? Pues porque el vikingo está muy por encima del resto de los rivales. Y el vikingo quería hoy dar un golpe de mano, y el vikingo quería defenderse atacando, y el vikingo quería demostrar que es mucho más que un simple ganador del Tour de Francia, que es un corredor que está dispuesto a pelear con los grandes que figuran ahí en ese Olimpo de los dioses. Bueno, pues nada, recordar que la etapa la ganó Vingegaard con Knox a 47 segundos, Izagirre inmediatamente detrás a 49, dando tiempo a McNulty, a Higuita, a Godí, a Smith, a Yates, a Enric Mas, a Gal y a Landa. Fueron los 10 hombres que entraron, porque ya a 59 segundos entró Chávez, que perdió tiempo en el último tramo porque hizo un carrerón espléndido el colombiano, y luego Attila Valter y el resto de los hombres. Bueno, no hubo más historia en la etapa, que no fue poca, porque vivimos 80 o 90 kilómetros con verdadera expectación de ver lo que podía ocurrir, pero fue un broche, yo creo, que lo suficientemente digno para una carrera que ha estado entretenida. Cuando alguien domina de la forma y manera en que lo ha hecho Vingegaard, 3 victorias de etapa, pues no es fácil vivir tanta emoción, pero yo creo que el final
ha sido lo suficientemente emocionante y atractivo como para cerrar la Itzulia con un notable alto, ¿no? Y con un podium en el que había dos españoles. Vingegaard escoltado por Mikel Landa 1.12 y por Johnny Zaguirre 1.29, con Godí cuarto 1.31, Enric Mas quinto a 1.36, y luego Higuita, McNulty, Knox, Yates y Felix Gal, perdón, el austríaco, quedando para Esteban Chaves, el mejor colombiano, la 12ª plaza, porque ayer al final no terminó la etapa Richard Carapaz, Egan Bernal hoy volvió a quedarse descolgado, aunque no acabó tan mal. Dani Martínez ha seguido penando, no sabemos muy bien lo que le pasa a Daniel Felipe Martínez, pero ha estado muy lejos de su mejor condición, era el número 1 y venía a defender el título logrado el pasado año. Y bueno, pues enhorabuena a Jon Barrenechea, que ha peleado la montaña, el corredor del Caja Rural. Para los más modestos siempre es un premio y sobre todo en casa muy a destacar. Y aquí paz y después gloria. Esto es lo que hay. La confirmación de que Mikel Landa está siendo el mejor corredor español esta temporada, sobre todo por la ausencia de Pello Bilbao, que se tuvo que retirar en la segunda etapa, que no salió en la segunda etapa. Y sobre todo la expectativa de ver lo que pueda ocurrir de cara un poco a las clásicas de las Ardenas, ¿no? La Flecha Valona y la Lieja-Bastogne-Lieja, que serán las carreras en las que volverán a verse unos y otros. Vingegaard ha dicho que no, que solo correrá. Le preguntaron incluso por el Dauphiné y dijo que su único objetivo, su principal objetivo, y las miras puestas las tiene en el Tour de Francia. Obviamente es el botín más preciado y sabe positivamente que no va a ser fácil este año derrotar a Pogačar y al reforzado equipo del UAE. Pero mientras tanto y de momento, Vingo suma 8 victorias. Ojo que hubo alguna pequeña duda porque no tuvo el mejor rendimiento en París-Niza, donde no solo ganó Pogačar, sino que incluso David Godí estuvo por delante de él. Pero en territorio español, Vingegaard ha sumado 3 victorias de etapa y la clasificación general de Gran Camino. Y en la Itzulia, 3 victorias de etapa, que se dice pronto que esta es una carrera World Tour con enorme participación, y la general absoluta. 8 victorias a 2 de Pogačar, que suma 10. Es verdad que Poggi con el Tour de Flandes marca un poco las diferencias todavía. Pero ahí está la pomada, ahí está su realeza, demostrando que está dispuesto a pelear en el Tour de Francia y sobre todo que se suma a esa élite de corredores tocados por la varita mágica para regalarnos esta maravillosa época dorada que nos toca vivir. Y ahora, pues, a pensar en la París-Roubaix, que está aquí ya esperándonos, llamando a las puertas del infierno. Recordad, este domingo desde las 10:30 de la mañana, hoy hemos vivido la prueba femenina, 20 corredoras han llegado fuera de control, sorpresa con la victoria veterana de la canadiense Jackson y al final, pues el prólogo, se quiera o no, de lo que nos puede esperar este domingo con el duelo Van der Poel, Van Aert, Pedersen, Asgreen, Kuhn, Mohoric y tantos aspirantes. Es una carrera siempre particular y aunque haya favoritos, ya lo hemos visto en la prueba femenina, cómo puede saltar la sorpresa. Lo vivimos todo el domingo, desde la salida en Compiègne hasta la línea de meta. Es decir, esto no para y seguimos disfrutando apasionadamente del ciclismo.